Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, el día de hoy te traigo una masterclass que han estado pidiendo algunos usuarios de la comunidad. Recientemente, en uno de mis videos que se trata sobre cómo hacer un tracker de la técnica Pomodoro, implementé el uso de los botones quizás de una forma compleja de entender y por lo tanto creo que es necesario hacer esta masterclass que quizás no es tan extensa, pero que te va a ayudar a entender cómo logré crear esos botones para que trabajen de la forma en que viste en ese video. Si no has visto ese video sobre el tracker de la técnica Pomodoro, te lo dejo por aquí. Bueno, entonces vamos a ver ahora esta masterclass para entender cómo crear tu tracker de Pomodoro y que quizás te puede servir para hacer cualquier otro tipo de tracker. Bueno, entonces a ponerse cómodo para entender cómo se hace este tracker Pomodoro, y como te dije en la intro, en realidad esto puede servir quizás para traquear cualquier otro tipo de cosas, ¿ok? La idea es que tú entiendas aquí cómo se crean al menos esos botones, ¿cierto? Cómo funcionan y cómo se relacionan ciertas cosas. Bueno, como siempre vamos a partir creando las bases de datos que vamos a ocupar. La primera base de datos que vamos a usar se llama proyectos, ¿ok? Y para eso simplemente vamos a usar el shortcut, ¿cierto? De una base de datos inline para ir construyéndola. Y como lo nombré ahí en el video, bueno, esto se va a llamar entonces proyectos y le habíamos puesto un emoji. Recuerda que para cambiar el emoji en estas bases de datos que están inline, simplemente tienes que entrar a full page de esa base de datos y ya tienes la opción, ¿cierto?, de agregar cover, icono, etc. Aquí vamos a agregar entonces este de la llama. Vamos a volver atrás solo para que se vea más entretenido esto. El primer campo, la primera columna, era donde estaba, ¿cierto?, el nombre de nuestro proyecto, y por lo tanto aquí yo le había puesto básicamente el nombre, ¿cierto? Tú puedes ponerle ahí nombre del proyecto, etcétera. Y el emoji, acuérdate que ahora se puede cambiar, más que el emoji en realidad es el icono nativo de Notion que nos da ahora. Habíamos ocupado este, ¿cierto?, de fuego. Perfecto, entonces ahí tenemos nuestra primera columna, nuestro primer campo que se llama nombre, donde va, como te digo, el nombre de los proyectos. El siguiente teníamos una propiedad de tipo multiselect que se llamaba el tipo para hacer una diferencia, ¿cierto?, entre los diferentes proyectos que yo quería traquear en este caso, o podríamos también llamarlo quizás más que proyectos, estas actividades que yo iba a traquear con el método Pomodoro. Entonces estos son el tipo de proyecto. Y para poder agregar las alternativas, ¿cierto?, o las opciones, mejor dicho, vamos a editar esta propiedad. Teníamos una de trabajo, luego teníamos una de personal y finalmente una de YouTube, que era simplemente para mi ejemplo. Ahí tú puedes agregar lo que tú estimes conveniente. Vamos a dejar obviamente el de YouTube, le vamos a cambiar el color a rojo. A mí me gusta más el verde para personal, y trabajo generalmente lo dejo en un color que no me gusta tanto, ¿cierto? Porque es lo que no queremos hacer todo el día, ¿cierto? Estar trabajando, pero sí divirtiéndonos, por ejemplo, en esta masterclass aprendiendo cómo se hace esto. Bien, ahí ya tenemos configurado entonces nuestro campo de tipo, así que al hacer clic ahí ya nos aparecen las opciones. Luego siempre creo en mis bases de datos, como tú bien sabes si me has seguido en mi canal, una propiedad de cuando se creó esta entrada en la base y cuándo fue la última vez que se editó, simplemente para llevar un registro interno ya por cualquier cosa. Yo lo dejo siempre por defecto, pero básicamente creamos una nueva propiedad y al final tenemos estas propiedades que vienen ya listas, ¿cierto? Que es el created time, ¿cierto? O cuando se ha creado esa entrada. Y el otro se va a llamar el de edición, ¿ya? El que aparece aquí como last, ¿cierto? Tiempo de edición, ¿ok? Y ahí simplemente lo dejo. Ni siquiera le cambio el nombre, ya si esto está en inglés. Entre paréntesis, ya sabemos que viene Notion en español pronto. Así que esto no los dejo. Así que esto lo dejo por defecto ahí en inglés, no importa. Lo otro interesante era la propiedad de completado. Cuando nosotros terminábamos nuestro proyecto, nuestro enfoque, dejábamos un checkbox, ¿cierto?, tiqueado, ¿cierto?, como verdadero, y eso hacía que desapareciera de la vista. Para eso simplemente creamos entonces una propiedad de tipo checkbox, ¿ok? Y le vamos a poner a esta propiedad, creo que la habíamos puesto finalizado, ¿ok? Y simplemente con eso ya tenemos entonces armado la parte muy básica de la propiedad, ¿cierto?, de proyecto.
Esta la vamos a dejar aquí, la vamos a arrastrar porque es más importante que el, ¿cierto?, la fecha de creación, ¿cierto?, y edición. Luego, una cosa muy importante que a mí me gusta mucho es que cada entrada tenga su emoji, ¿cierto?, y respete ciertas cosas que yo he seteado. Entonces, para eso existen los templates. Obviamente, eso es un video aparte. Si no lo has visto, te recomiendo que revises en mi canal. Tengo harta información respecto a los templates. Si te gustaría que hiciera un video quizás mucho más específico de cómo usar estos templates, déjame en los comentarios porque creo que ya es tiempo de quizás actualizar alguna información. Básicamente, al lado del new hay una flecha. Si yo hago clic ahí, me aparece la opción de crear un nuevo template. Cuando vamos a crear este nuevo template, lo que me interesa a mí al menos es que tenga un emoji. Ya, vamos a dejar uno customizado que es el del tomatito rojo. Y ahí está, ok. Y esto puede llamarse, ¿cierto?, nuevo enfoque, nuevo pomodoro o como tú quieras. La vamos a poner aquí como nuevo enfoque. Y el tipo, bueno, ahí tú puedes ir eligiendo distintos tipos. Yo al menos en el video que subí lo dejé libre porque el tipo lo íbamos a colocar después con los botones. Otra cosa que también puedo hacer aquí automáticamente cada vez que se apriete esto es que estas propiedades las arrastro hacia abajo, ya, porque no quiero que aparezcan siempre aquí. De hecho, en estos 6 puntos ahora podemos elegir que se oculte siempre esa propiedad, y esto también la vamos a dejar con esa opción porque de momento solo me interesa que cuando yo cree un nuevo registro, deje el emoji, pueda seleccionar el tipo y decidir si está o no finalizado. Simplemente con hacer clic afuera dejamos seteado esto. Y si te das cuenta, aquí el empty está como default, pero yo quiero que este quede como default. Así que solo hacemos clic en los 3 puntos, seleccionamos esto como default y le decimos que lo haga para todas las vistas de proyecto. Recordar que esta base que estamos creando aquí es la base de datos original de proyectos, por lo tanto todas las vistas que nosotros creemos acá pueden ser replicables, ¿cierto?, en otras vistas que sean un link de esta tabla, ¿cierto?, de esta base de datos. Por lo tanto, con esta opción que voy a dejar aquí, que es para todas las vistas, cada una de las vistas que yo cree, independiente de los filtros, etcétera, cuando agregue una nueva entrada, va a respetar este template. Perfecto. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a eliminar estas 3 entradas que tiene por defecto. Vamos a eliminar. Y si yo creo una nueva entrada, obviamente dice nuevo enfoque. Teóricamente esto era de los pomodoro, por ejemplo, leer. Y cuando yo salgo de ahí ya tiene, si te das cuenta, el emoji. Yo aquí podría entonces seleccionar que es una entrada de personal y finalmente está completado o no. Bien, hasta ahí estamos funcionando. Luego, la siguiente base de datos que teníamos que construir es obviamente la ya específica del tracker de Pomodoro. En esta base de datos lo que se va a ir registrando, según lo que vimos en ese video, ¿cierto?, son todos los enfoques, generalmente de 25 minutos, más los descansos de 5 minutos, los descansos cortos que llamábamos, y luego los descansos largos de 15 o 30 minutos. Ahí te recuerdo que tú decides en realidad cómo configurar tu método o tu técnica Pomodoro, mejor dicho. Pero básicamente esta base de datos se encarga de eso. Entonces, nuevamente vamos a hacer una base de datos inline. Usamos el shortcut, ¿cierto?, inline. Ahí está. Y esta base de datos se llamaba entonces tracker de Pomodoro. Así que vamos a agregarle un título y vamos a obviamente ampliar esto para agregar el emoji como siempre. En este caso era un tomato. Ya. Volvemos atrás. Como quizás una mejora del video, no le había puesto un nombre a esa propiedad en el tracker original, pero aquí deberíamos, ¿cierto?, quizás deberíamos dejarlo como el nombre de esta actividad o de esto, y le vamos a dejar, sí, una manzana, porque no hay un tomato aquí, creo que no existe, ¿no? Así que vamos a dejar esa manzana que se parece un poco, ¿cierto?, a un tomate. Bien. Lo importante ahí es que esta propiedad, como te digo, va a ir registrando todos los enfoques y descansos, ¿ok? Luego teníamos una propiedad de fecha. Bueno, vamos a utilizar esta que ya viene por defecto, que dice de multiselect, pero la vamos a dejar como select. Entonces simplemente al hacer clic ahí tú puedes cambiar el tipo de propiedad. En este caso es select, es decir, que puedes seleccionar solo una opción, a diferencia de la de proyectos, que probablemente podríamos tener quizás un enfoque o un tracker Pomodoro que abarca 2 cosas, ¿cierto?, que es para trabajo y personal, o YouTube personal, etc. Bueno, acá era solo una alternativa. En este caso le vamos a cambiar el nombre y era el tipo, y nuevamente le vamos a agregar las opciones. Aquí habían opciones interesantes. La primera era el enfoque, ¿ok?, que era el enfoque más el emoji del tomatito, así que lo vamos a dejar tal cual era.
y ahí ya lo tenemos agregado. Ese era de color rojo porque teóricamente estamos ahí enfocados. Luego teníamos, aquí está el más para agregar más opciones por si acaso. Teníamos el de descanso corto, que era de color verde. Vamos a dejarlo idéntico. Y finalmente el de descanso largo, que era de color amarillo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces esto estaba ordenado de esta forma, ¿ok? Que me parece a mí una cosa más lógica pensar que voy a usar más enfoques. En segundo lugar, lo que más usaría son los descansos cortos y finalmente el descanso largo. Bien, ahí ya tenemos seteado. Si yo entro aquí, te das cuenta que ya tenemos esas opciones. Y la otra propiedad que teníamos era la de el inicio, ¿cierto? La fecha específica en la cual automáticamente al apretar nuestro botón nos agrega la fecha y la hora en que se está registrando esta entrada, ya sea un enfoque o un descanso. Vamos a agregar entonces una nueva propiedad de tipo fecha, que se va a llamar entonces inicio, porque es cuando yo hice clic más el tomatito. Eso estaba así. Y en este caso lo voy a dejar como 24 horas ya. Y en el full date ahí no hay nada más que mejorar ni que agregar. Ok, eso estaba así. Y lo vamos a dejar más cerca así del nombre porque en el fondo es más interesante a mí al menos saber que estoy registrando y a qué hora pasó. Y luego obviamente de qué tipo se trata, porque como va a estar automatizado con los botones, en realidad no tiene sentido tener tanta vista ahí de eso. Luego teníamos una propiedad que es muy interesante, que es la del tiempo. Ok, vamos a dejar esta un poquito más ajustada aquí. Esta propiedad es de tipo numérica, obviamente, y se llama entonces tiempo. Le vamos a dejar un icono de un reloj para que se entienda que es el tiempo. Y no hay nada más que modificar acá porque es solamente un número, ¿ok? Entonces en esta propiedad es donde van apareciendo, ¿cierto? Con el botón, cuando yo, por ejemplo, agrego un enfoque, en la propiedad de tiempo me va a agregar los 25 minutos. Si es una entrada de descanso, va a dejar aquí entonces 5 minutos, etc. Bien, lo otro es que si bien yo dejé preparada también, al igual que en la base de datos de proyecto, un template para que se agregue el icono, el emoji, etcétera, lamentablemente hasta el día de hoy, cuando usamos los botones no se respetan los templates, tengo que hacerlo de forma manual. Entonces, finalmente no creo que tenga mucho sentido, al menos por ahora, crear un template para el tracker propiamente tal, porque si no vas a tener que agregar tú manualmente ese emoji y creo que se pierde un poco el sentido. Se crea mucha fricción, ¿cierto? En este sistema porque queremos que sea lo más sencillo posible, ¿ok? Pero ya te enseñé cómo se hace, ¿cierto? En la base anterior. Vamos a eliminar estas tres entradas porque no nos aportan mucho. Bueno, ahora ya tenemos nuestras dos bases de datos, pero como siempre tenemos que hacer que se relacionen entre ellas, porque si no están trabajando de forma independiente y obviamente eso no es lo que queremos. Esto se parece muchísimo a lo que te he mostrado un par de veces en mis videos aquí en mi canal sobre proyectos y tareas, ¿cierto? También tengo una masterclass respecto a proyectos y tareas, pero básicamente hay que hacer una relación. Obviamente esta relación es entre proyectos y tracker Pomodoro. Vamos a crear entonces en la base de datos de proyecto, da lo mismo si lo haces en una u otra, una nueva propiedad que sea de tipo relación. Vamos a agregar eso y nos pregunta con qué base de datos usted quiere hacer la relación. Con el tracker de Pomodoro. A mí me aparecen dos acá porque claramente esta es la que hice en el video original del tracker y aquí ya estamos hablando de la masterclass. Esta me interesa. Perfecto, hacemos clic ahí. Nos pregunta, ¿algún límite de relación? No, ¿cierto? Porque tenemos que pensar que podemos tener muchos descansos, muchos enfoques en un solo proyecto. Entonces, no hay límite. ¿Y quiere que se muestre esto en el tracker de Pomodoro? Por supuesto que sí. Así que hacemos clic ahí y agregamos la relación. ¿Ok? Ahí aparece el dibujito de cómo se relaciona. Si te das cuenta, entonces acá aparece el tracker Pomodoro y aquí aparece el de proyecto. Es decir, que están relacionadas. Si yo hago una entrada aquí en el tracker de Pomodoro, que por ejemplo se llame enfoque, y que partió, por ejemplo, ahora, da lo mismo solo para el ejemplo, que es de tipo enfoque y 25 minutos. Si te das cuenta, todo esto que estoy haciendo manual es lo que finalmente ahorramos con la incorporación de los botones. Cuando yo entro aquí a la lectura en esta relación, si yo hago clic ahí, ya debería aparecer ese enfoque. Si yo lo agrego como una relación, también se va a agregar abajo, ¿cierto? Es decir que
en la entrada en proyectos de leer, tiene una relación con el enfoque en el tracker de pomodoros, y si yo voy después al tracker, ¿cierto?, de pomodoros, a la entrada en este caso de enfoque, tiene una relación directa con el proyecto leer. Bien, yo obviamente si elimino eso, se elimina la relación. Perfecto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que cada vez que yo creo una nueva entrada en la base de datos de proyecto, tenga dentro de esa página, ¿cierto?, todo el tracker del Pomodoro que corresponde a ese proyecto. Es decir, que si yo entro aquí, por ejemplo, a lectura o a leer, no hay nada acá abajo. Según lo que vimos en ese video, debería tener bueno, el contabilizador del Pomodoro que te aconsejé como un widget, pero lo más importante es ¿cierto?, este tracker que va relacionado con esa entrada. Vamos entonces a editar esa plantilla, ¿cierto?, ese template. Hacemos clic ahí, lo editamos, acá lo tenemos. Lo que necesito es que aquí aparezca, ¿cierto?, este widget sobre el temporizador. Vamos a dejarlo ahí como incrustado, ¿cierto? Ahí está, igual te lo voy a dejar en la descripción. Y luego teníamos lo que era el resumen, que es lo que te decía, y acá es donde tenemos que crear entonces esta relación. Voy a ampliar esto para que se vea mucho mejor. Si hago clic ahí, te das cuenta, está, ¿cierto?, no está en full width, porque en realidad era para el enfoque. Lo voy a dejar en full width mientras, para que se entienda un poquito más o se vea un poquito mejor. Si te das cuenta, al hacer eso se distorsiona un poco el widget, pero funciona de igual forma para el ejemplo. Estamos aún en la edición del template. Si te das cuenta, arriba Notion te dice: usted está editando un template en la base de datos proyecto. Bien, entonces vamos a usar el shortcut CR para hacer, como dice ahí, un link a una vista de una base de datos, ¿ok? Y por eso te decía que era importante en las bases de datos originales dejar todas tus vistas que quizás te interesaría que después, al hacer un link, se puedan usar de forma muy sencilla. Vamos a crear un link entonces a el tracker de Pomodoro de la Masterclass. Exactamente. Cuando hacemos eso nos pregunta cuál. Bueno, no tenemos ninguna, así que vamos a crear una nueva que se va a llamar entonces el resumen, ya que le habíamos puesto un relojito a esa vista, ok, era de tipo tabla. No vamos a mostrar el nombre de la base de datos porque no nos interesa, y le damos OK. Lo que teníamos era el nombre, ¿cierto?, del enfoque. En este caso teníamos la fecha y hora de cuando ocurrió ese evento, ¿cierto?, que se apretó. El tipo obviamente sí, el tiempo también me interesa. La relación no me interesa verla al menos, pero sí que esté funcionando. Y esa era, ¿cierto?, la vista que teníamos. Entonces, cada vez que se cree una nueva entrada aquí, un nuevo proyecto, como un nuevo enfoque, por ejemplo, va a aparecer todo esto que estoy seteando. Pero muy interesante aún es lo de las autorreferencias. También tengo un video respecto a eso específico, pero básicamente es que tengo que aplicar un filtro en el cual el proyecto sea siempre, en este caso, nuevo enfoque que corresponde al template, ¿ok? Si yo pongo leer, por ejemplo, todas las entradas que yo cree, independiente de que sea leer, van a estar relacionadas siempre con leer porque estoy seteando eso acá. No es el caso. Necesito que todo sea para lo nuevo que ocurra ahí, y vamos a salvar esto para todos. Escondemos los filtros. Bien, si yo vuelvo atrás, vuelvo a la pantalla más pequeña, ¿cierto? Me salgo de aquí y ya estamos seteados, ¿cierto?, con ese template. Por ejemplo, vamos a entrar a esto que ya habíamos creado de leer como ejemplo. Ahora aparece acá el nuevo template que acabo de crear. Si yo hago clic ahí, simplemente me carga las cosas que yo ya seteé, que son, ¿cierto?, el contador y la vista hermosa aquí. Entonces, por ejemplo, si yo creo aquí una nueva entrada que se va a llamar descanso, tengo que agregar, ¿cierto?, la fecha, todo lo que es manual, ¿cierto?, el tipo, por ejemplo, enfoque, y 25 minutos, bien. Y vamos a apretar aquí para duplicarlo, solo para el ejemplo. Si te das cuenta, automáticamente al salir yo de acá, están apareciendo ya en relación a leer. Si yo creo una nueva entrada aquí, que por ejemplo es estudiar, que puede ser de tipo trabajo, ¿ok? Y yo vuelvo a ir aquí a leer y agrego más entradas. Voy a duplicar esto ya para el ejemplo. Si te das cuenta, no se agregan acá abajo porque como hicimos el template y le dijimos que tenía que siempre estar relacionado con el nombre de, en este caso, leer, todo perfecto. Si yo entro a estudiar ahora y te das cuenta que ya cargó, ¿cierto?, esta entrada, vamos acá a usar descanso, con la fecha de hoy día también, con el tipo descanso corto,
5 minutos. Vamos a duplicarlo para el ejemplo. Si te das cuenta, ahí aparece, ¿cierto? Varias veces y se relaciona entonces a su base de datos específica. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, está funcionando esta relación. Obviamente no es muy cómodo porque claramente tenemos que hacer todo manual, ¿ok? Pero está funcionando al menos el objetivo que nosotros necesitamos. Bueno, ahora trabajemos en los botones. Ya tenemos funcionando esto teóricamente, solo está el problema que tenemos que hacer todo de forma manual. Como te contaba en ese video, cuando Notion lanzó estos botones, por fin pude completar esta plantilla que yo quería crear hace mucho tiempo, que era el tracker de Pomodoro, que es una técnica que yo uso hace mucho tiempo, pero me faltaba esto del botón, ¿ya? Porque tenía que hacerlo todo de forma manual, entonces finalmente no llevaba un tracker, solo lo hacía con el tiempo. Así que vamos a trabajar con los botones. Claramente el botón tiene que ir, ¿cierto?, en relación al tracker, ¿cierto? Al tracker de Pomodoro, porque cuando yo apriete ese botón se tienen que ir agregando cosas de forma automática. Para eso es muy sencillo. Podemos crear aquí el botón para entender cómo funciona, pero creo que lo más práctico, y es realmente donde yo lo trabajo, es en el template de la base de datos de proyecto, porque cuando yo cree esta, ¿cierto?, nueva entrada, vamos a ir a editar esto y lo vamos a poner en pantalla completa para que se vea mejor. Se va a cargar, ¿cierto?, todo esto, pero yo necesito que aquí es donde aparezcan estos botones, ¿cierto?, que van a ir haciendo el trabajo por mí. Vamos a crear primero un botón que se va a encargar de los enfoques. Entonces, vamos a crear una nueva entrada y vamos a buscar, ¿cierto?, el shortcut de los botones. Y ahí está. Entonces, nos pregunta siempre Notion cuando creamos el bloque de botones: ¿qué es lo que quiere usted? Tenemos tres opciones. Tengo un video específico de botones si también lo querés revisar, pero básicamente es agregar un bloque, que es como el antiguo template button. Tenemos agregar una página a y editar una página en, ¿ok? El resto, las dos opciones finales, ya los vamos a ver después. Entonces, si pensamos en lo que queremos lograr aquí, es que cuando yo apriete este botón se agregue una nueva entrada en la base de datos de tracker de Pomodoro. Por lo tanto, esa nueva entrada siempre es una nueva página. Recuerda que todas las entradas de nuestras bases de datos son en el fondo páginas, ¿ok? Por eso que aquí en Notion aparece el más como agregar una página en. Entonces le vamos a decir eso, agregar una página nueva en. Antes de continuar vamos a poner lo que teníamos acá. Era, por ejemplo, enfoque. Y en el monito, ¿cierto?, el icono era la manzanita, que es lo más parecido ya al tomate. Y lo vamos a dejar en color rojo para seguir, ¿cierto?, un estándar en que habíamos dicho que todo lo rojo era el enfoque. Luego el verde un descanso corto, amarillo un descanso más largo. Entonces ya tenemos el nombre. Luego, cuando dijimos que queríamos agregar una página en, siempre nos da la opción de seleccionar entonces en qué base de datos. Obviamente la base de datos que al menos yo tengo que elegir en este caso es la de la Masterclass, el tracker de Pomodoro. Si elijo la otra, voy a estar agregando, ¿cierto?, entradas o páginas en la base, ¿cierto?, del template que ustedes ya están utilizando y descargaron. Vamos a agregar ahí. Ok. Lo primero que nos pregunta es qué queremos agregar o en qué propiedad, ¿cierto?, queremos trabajar cuando se ingrese eso. Por defecto siempre nos deja la primera entrada, que era el nombre, ¿ok? Que obviamente si yo despliego aquí podría elegir cualquiera de las otras. No, vamos a dejar la primera y le habíamos puesto aquí que dijera enfoque, ¿ya? Porque es un enfoque. Pero además queremos que trabaje en las otras propiedades. Por ejemplo, en la propiedad de tipo, quiero que obviamente elija la opción de enfoque. Vamos a decirle también que en el tiempo, ¿cierto?, agregue 25 minutos. Nuevamente te recuerdo, si tú quieres trabajar con otro tiempo, aquí es donde debes modificarlo, en el botón, cuando editas tu botón. Agregamos otra opción también. Creo que en el inicio, esta creo que es una de las más interesantes del botón, porque en el inicio es una propiedad de fecha y podríamos ponerle entonces distintas cosas. Por ejemplo, elegir una fecha quiere decir que va a agregar siempre la misma fecha. No es nuestro caso. En el Today, lo que va a hacer Notion con este botón es agregar solamente la fecha, ¿cierto? Como el día, no sé, por ejemplo, hoy día 6 de abril. Y el Now me parece muy interesante porque en el Now, y es la que vamos a ocupar acá, en el Now, además de dejar el día, nos va a dejar la hora. Y eso es lo más interesante, al menos para el tracker, porque me interesa saber cuándo empezó ese enfoque.
Y finalmente, otra cosa muy interesante que también estuve ahí trabajando para poder entenderlo era la última propiedad que podemos editar en realidad o agregar algo, que es la de la relación. Si bien, como te dije, en este template cuando yo creé entradas, se supone que se relacionan con la página original, que sería en este caso el nuevo enfoque. Cuando nosotros trabajamos con el botón no se logra esa relación a menos que lo digamos como lo vamos a hacer ahora. Es decir, que en esta propiedad, que es una relación, no te olvides que ese icono, ¿cierto?, de esa flechita significa que es una relación con la base de proyectos. Tenemos las opciones de setearlo, ¿cierto?, con qué cosas. Obviamente nos pregunta con qué base de datos quieres que siempre aparezca la relación acá. Tenemos leer, nuevo enfoque o esta página. Y aquí está el truco, tiene que ser esta página, ¿ya? Porque claramente cuando yo cree una nueva entrada, se va a abrir una página, es que es la que hemos creado, va a estar este botón, cuando yo agregue el botón va a ser la relación con esa página, ¿ok? Así de sencillo es. Y con eso debería estar funcionando. Le vamos a dar a OK. Vamos a salir porque este es el template, no te olvides, vamos a salir de acá. Voy a entrar a leer, por ejemplo, para ver si funciona. Pero antes de eso vamos a eliminar esto que está acá, ¿ok? Vamos a eliminar esto del tracker para que se entienda todo. Vamos a entrar a leer. Para agregar el template o para que funcione ahora con el botón y lo agregue, vamos a eliminar todo lo que yo tenía acá. Vuelve a aparecer, ¿cierto?, el template, pero en esta ocasión está actualizado. ¿Por qué? Porque ahora aparece el botón. Si yo ahora hago clic en el botón, teóricamente va a aparecer, si te das cuenta, una entrada. Perfecto, aparece una entrada, le puso enfoque, le puso la hora, le puso la etiqueta y le puso 25. Si yo agrego más, ¿cierto?, y más enfoque, que son los 4 enfoques iniciales, al ir yo atrás te vas a dar cuenta que ya están funcionando con su relación. Aquí dice, ¿cierto?, a qué proyecto pertenece. Si yo entro ahora a estudiar, vuelvo a eliminar todo lo que no corresponde para volver a cargar el template nuevo con el botón. Ahí está. Vamos a agregar entonces enfoque, enfoque, enfoque. Perfecto. Está funcionando el botón. Así que ya tenemos listo nuestro botón de enfoque. Pero el problema es que teníamos que también trabajar con los descansos. Vamos ahora entonces a ver los botones de descanso. Básicamente es lo mismo, así que lo que tenemos que hacer es entrar nuevamente a nuestro template. Vamos a editar este template, voy a abrirlo en pantalla completa para que tú entiendas mejor cómo se trabaja. Es el mismo botón, muy similar, porque lo único que va a cambiar son obviamente los colores y obviamente los tiempos y cosas así. Entonces, para ahorrar tiempo podemos duplicar este botón. Vamos a entrar a la ruedita, esto se va a llamar entonces descanso corto. La manzanita ya no va a ser roja, sino que va a ser de color verde. El nombre ya no va a ser enfoque, sino que va a ser descanso. La etiqueta va a ser descanso corto. El tiempo para mí va a ser de 5 minutos. En la parte del tiempo sigue siendo lo mismo el now y el this page también es lo mismo. Y vamos a automáticamente entonces ahora hacer lo mismo para el descanso largo. Duplicamos, editamos con la ruedita. Esto se llama descanso largo. Vamos a trabajar aquí, quizás no lo tenía así en el video original, pero vamos a dejarlo como color amarillo, como debería ser. Descanso largo, vamos a ponerle aquí. Vamos a cambiar aquí entonces descanso largo y le vamos a poner aquí 15 minutos y eso ya está seteado. Perfecto, vamos a volver atrás solo para verificar que está funcionando. Entramos nuevamente a leer, selecciono todo, elimino, vuelvo a cargar el template actualizado y aparecen ahora los botones. Vamos a agregar un descanso corto, ahí apareció, descanso largo, creo que ahí está un poquito cortado, así que lo vamos a ampliar un poquito. Otro descanso corto, descanso largo, está funcionando, vuelvo atrás y ya tenemos todo como debería estar funcionando. Perfecto. Bueno, y finalmente lo que agregué, que podría quedar incluso como está ahora, ya ahora que lo pienso, pero para seguir obviamente con la idea original. Yo podría dejar esos 3 botones acá abajo o incluso podría decir que esos 3 botones estén acá arriba, ¿ok? Pero yo lo que creé en el video original, ¿cierto? Era un botón que cargaba estos otros botones. Bueno, para eso simplemente vamos a crear un nuevo botón que se va a llamar Pomodoro, ¿ya? Para agregar aquí, ¿cierto? Los botones. Y tenía obviamente la manzanita de color rojo. Y lo interesante es que vamos a agregar en este caso la primera opción, que era el antiguo template button, porque en el fondo quiero agregar, ¿cierto?,
esos botones, ¿ya? Simplemente yo podría arrastrarlos acá. Pero lo que yo hice fue crear un bloque, ¿cierto? Que era del quote para darle un poquito de color a esto. Lo que había puesto era enfoque, le habíamos puesto un color rojo, ¿ya? Para no perdernos, ahí el texto está rojo, por lo tanto este botón lo voy a arrastrar debajo del enfoque, entonces ahí queda con esa rayita y habíamos puesto, ¿cierto? Un divider y después habíamos hecho lo mismo, pero de color verde, ¿ok? En estos se llamaban descansos. Vamos a agregar aquí el color entonces verde para que esto se vea mucho mejor. Ah, y ahora que recuerdo, no le habíamos puesto la manzanita aquí a los descansos, le habíamos puesto un café, ¿ok? Así que para que no digan que no es idéntico, el café de color verde. Perfecto, y en este caso hicimos una modificación del café que va a ser de color amarillo cuando el descanso sea más largo, ¿ya? Bueno, esos dos los vamos a arrastrar entonces al enfoque. Y ahí están. Si te das cuenta, como le pusimos color al quote, se respeta ese color para el texto de estos botones. Y luego todos estos bloques los arrastramos aquí y es así como se va a comportar, ¿cierto? Este botón. Aquí podemos elegir, ¿cierto? Que lo agregue todos los bloques que estoy creando, los agregue sobre o debajo del botón. Vamos a dejarlo debajo del botón. Aquí está el pomodoro y este lo vamos a dejar entonces aquí. Ok, entonces de esa forma, si volvemos atrás, vamos a ir a leer. Tú ya conoces cómo funciona esto. Seleccionamos todo. Vamos a eliminar, vamos a cargar nuevamente el template ya modificado. Va a aparecer entonces nuestro contador y debería aparecer también entonces el botón acá, Pomodoro. Ok, cuando yo hago clic en Pomodoro, se cargan entonces los botones, que es enfoque, descanso corto, descanso largo. Si yo hago clic en enfoque, aparece acá, descanso, están todos funcionando. Perfecto, ya tenemos más o menos terminado esto. Vamos a crear una nueva página que se va a llamar base de datos originales. Le vamos a poner el icono que a mí siempre me gusta de las database. Ya. Vamos a dejarlo en color amarillo, perfecto, volvemos atrás. Y en esta página vamos a arrastrar estas bases de datos para sacarlas, ¿cierto? De esta página inicial, ¿ok? Solo para que se entienda. Ahí se ve un poco más limpio. Si yo entro aquí, están las bases de datos originales. Lo vamos a dejar en full width. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurría? Que en el video original acá abajo teníamos entonces una cosa muy interesante que eran los botones que podíamos crear los proyectos, ¿cierto? En este caso proyectos en curso, ¿ok? Vamos entonces a usar el shortcut, ¿cierto? De CR, que es crear una vista, a la de proyectos, ¿ok? Y en este caso, en la de proyectos, vamos a ponerle un nombre que se va a llamar en curso. Básicamente le agregamos ahí el icono del fueguito. Básicamente lo que hacíamos acá era mostrar solo los proyectos o las entradas, ¿cierto? En esta base que no estuvieran finalizadas. Ese de finalizado lo vamos a dejar aquí. Recuerda que todas las propiedades con el checkbox podemos minimizarlas al tope para que se vea más bonito. Ahí está. Vamos a ajustar ahí para que se vea el nombre solamente. Ahí perfecto. Esta no la necesitamos ver, así que la vamos a esconder. La escondemos. Y esta también la vamos a esconder. Bueno, eso estaba ahí, después falta una parte final. Y lo que teníamos también eran unos botones que creaban nuevas entradas dependiendo de si era uno de personal, uno de trabajo, etc. Vamos a usar el ejemplo para crear el botón de trabajo. Nuevamente el shortcut para crear un botón. En este caso se va a llamar nuevo Pomodoro. ¿Ya? Trabajo. Vamos a usar un relojito de color amarillo para representar nuestro Pomodoro trabajo. Vamos a agregar entonces un paso que va a ser agregar una nueva página, obviamente, a esta base de datos, que es la base de datos de proyectos. Vamos a dejarlo el nombre como sin título para poder escribir más rápido el nombre, para no tener que borrarlo si es que dejamos un nombre ahí. Pero lo interesante era que el tipo tenía que ser sí o sí, en este caso, de trabajo. No es más que eso. Ahora, otra cosa que decidí incorporar aquí es un nuevo paso, que es la confirmación, ¿cierto? Que muestre una opción de confirmación si realmente quiero crear o no un proyecto. Vamos a cambiar eso y yo le había puesto esa pregunta, simplemente para que si es que pasamos a llevar el botón básicamente en el celular, por ejemplo, que es muy habitual, nos dé una alerta al menos para preguntarnos si realmente estamos creando o no un Pomodoro. Y finalmente lo que yo hice es que abra, ¿cierto? Una vez que yo confirmo, abra obviamente la página que se acaba de crear. Entonces acá seleccionamos que abra
la nueva página agregada. ¿Ok? No queremos que abra esta página, sino que la nueva página que se agregó. Lo va a mostrar, quiero que sea en SitePeak. ¿Ok? Y con eso lo vamos a dejar acá arriba, este botón. Si te das cuenta, cuando yo ahora hago clic, me pregunta, ¿seguro? ¿Un nuevo Pomodoro? Sí. Crea una nueva entrada, pero abre en SitePeak esto. Puedo cargar el template, ponerle aquí cierto licitación y ya tenemos cierto cargado esto. Después yo tendría que apretar el botón de Pomodoro acá abajo, aparecen ciertos los botones, vamos con el enfoque y ya está funcionando. Si vamos a la base de datos original, donde está toda la información, aquí está la licitación, ya tiene un enfoque relacionado y está cierto trabajando. Perfecto. Este mismo botón lo había hecho para el resto de cosas, así que simplemente lo vamos a duplicar 2 veces, ¿cierto? Lo vamos a hacer como columnas. Entonces el primero de trabajo, el segundo lo vamos a dejar como personal y eso es de color verde para este ejemplo. Así que el reloj de color verde y la etiqueta va a ir en personal, no en trabajo. El resto es todo lo mismo. Perfecto. Y después yo había dejado uno de YouTube, como tú quieras en realidad, pero a mí lo que me interesa es que entiendas cómo funciona esto. Así que para que sea idéntico vamos a dejar este de YouTube y obviamente era este y no este. Done. De esa forma tenemos entonces funcionando esto. Si hago clic en YouTube, está seguro. Si cargamos, solamente carga, si te das cuenta, la etiqueta. Ok. Vamos a poner aquí grabar video. Ya. Pomodoro. Y está funcionando. Vamos a dejar descanso, enfoque, enfoque. Ya, perfecto. Si te das cuenta, estamos funcionando perfectamente. Luego teníamos acá abajo un toggle que nos mostraba el resumen ya de los proyectos que ya estaban finalizados y creo que también era lo más interesante de este tracker porque nos mostraba cuánto tiempo demoramos, ¿cierto?, en ese enfoque, cuánto nos tomó, etc. Vamos a agregar entonces un toggle, en este caso un toggle en encabezado 1, ¿ok? Y decía de esta forma, el resumen de los proyectos finalizados. Cuando yo desplegaba eso, se debería mostrar entonces en una vista de tarjetas todos los proyectos que están finalizados. Vamos a dejar unos 2 para que se vea el ejemplo. Eso no habíamos seteado el filtro. Acabo de marcar 2, ¿cierto?, entradas que están finalizadas, por lo tanto no deberíamos verlas acá, simplemente tenemos que configurar el filtro. Decimos que queremos que en la propiedad de finalizado muestre solo cuando está sin chequear, lo salvamos para todo y perfecto. Si te das cuenta ahí ya desaparecieron los 2 que yo tenía. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, marcar aquí el leer y desapareció. Bien, pero queremos que aparezcan abajo. Usamos el shortcut entonces de CR para crear un link a la base de datos, que en este caso tiene que ser la de proyectos, porque queremos ver el resumen de los proyectos. Vamos a crear una nueva vista que se va a llamar entonces finalizados. Y el icono que habíamos ocupado era, cierto, este de la cajita como que está check. Vamos a usar entonces una de vista galería para que se vea mejor. No queremos mostrar el título de la base de datos, vamos a dejarlo en un formato medio, pero no queremos que muestre el contenido, ¿cierto?, de la página, sino que nada, porque vamos a elegir ciertas propiedades. Entonces, ¿qué necesito que muestre aquí? Aquí están todos los proyectos, no solo los finalizados. Para eso vamos a agregar un filtro en el cual diga que el checkbox sea siempre solo el chequeado. Salvamos y si te das cuenta ya solo tenemos 3. Vamos a sacar, por ejemplo, lectura. Si yo le saco el checkbox, desaparece de acá, aparece arriba. Perfecto. Ahora, ¿qué propiedades queremos mostrar acá? Necesitamos que se vean, obviamente, el tipo de proyecto o de enfoque, ¿cierto? Así que ahí está. Y aquí viene lo realmente importante. Si te das cuenta, como estás viendo aquí, mostraba teóricamente, ¿cierto?, cuánto tiempo de enfoque total y cuánto descanso. Y esta es la parte, yo creo, más interesante de esta masterclass. Lamento que si viste esto para llegar aquí estuviese al final, pero creo que cronológicamente tenía que ir al final, ya, porque era necesario que entendieras todo lo previo para llegar acá. Bueno, vamos a ir entonces a la base de datos originales para entender. Necesito que de alguna forma se muestre ese texto. Vamos a usar una función de concatenación, es decir, que va a unir ciertas cosas, que va a ser el texto con el total de tiempo, ¿cierto?, que también debería estar en texto. Pero antes de eso necesito de alguna forma mostrar, ¿cierto?, en la base de datos proyecto el total del tiempo que se está empleando dependiendo de cada una, ¿cierto?, de las entradas.
Hay una función y más bien una propiedad, ¿cierto? Que es el rollup. Vamos a crear entonces un rollup en el cual vamos a traer una información dependiendo de una relación, ¿ok? Por ejemplo, vamos a usar una de enfoque. Le vamos a poner enfoque, tipo rollup, dice selecciona el tipo de relación o en qué relación queremos trabajar, la del tracker Pomodoro, que es la única que existe porque es la que hemos creado, y me pregunta qué es lo que quiere usted traer de allá. Entonces, yo podría decirle que traiga el tiempo, ¿ok? Que muestre el original no, sino que lo sume, ¿ok? Puede hacer. Pero el problema de eso es que si te das cuenta, si yo dejé aquí enfoque, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un relojito como para que se entienda qué es el enfoque. Si yo traigo el enfoque, está sumando todos los tiempos independientes si es descanso o enfoque. Porque claramente cuando tenemos una relación, por ejemplo, todas estas que están aquí en lectura, en la propiedad de tiempo se agrega, independiente de la etiqueta, se agrega un número y él no tiene cómo diferenciar eso. Entonces, para poder lograr eso, se me ocurrió que lo que tenía que hacer era crear una fórmula en la cual, si es que la etiqueta es de tal forma, le agregue un valor, si es de otra forma, le agregue un valor. Para eso, entonces, usamos la fórmula del if, ¿cierto? Vamos a ir entonces al tracker de Pomodoro, agregamos una nueva propiedad de tipo fórmula, que se va a llamar enfoque. Le vamos a poner el tomatito para que se parezca. Y editamos la fórmula, ¿ok? Vamos a poner editar. Entonces, vamos a usar la fórmula if, en la cual dice que si la propiedad tipo, es decir, la de la etiqueta, es igual a enfoque, no te olvides del emoji del tomatito si es que lo pusiste. Si no le pongo el tomatito, no va a funcionar la fórmula, si te das cuenta, ¿ok? Ok, si funciona entonces eso, es decir, que si es verdadero que el tipo es igual a enfoque, muestre 25. De lo contrario, que no muestre nada, ¿ok? Al hacer eso, le damos done. Estamos filtrando, ¿cierto? Con una fórmula muy específicamente cada vez que sea enfoque, agrega 25. Fíjate, si yo acá en descanso dejo solo enfoque y no cambio acá, igual muestra 25 porque no tiene relación con el tiempo, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque estamos trabajando con la etiqueta. Por eso era importante hacer esa etiqueta. Lo mismo vamos a hacer vamos a duplicar esto con obviamente lo que era el descanso. Pero en esta oportunidad vamos a usar entonces doble if porque tenemos dos etiquetas, ¿cierto? De descanso. Y esa fórmula es la que te muestro acá. Si la propiedad tipo es igual a descanso corto, muestra 5. Por el contrario, si la propiedad tipo es igual a descanso largo, muestra 15. Y si no ocurre ninguna de las dos, ¿cierto? Condiciones, no muestres nada. Ok, al hacer eso, si te das cuenta, hemos entonces nuevamente filtrado por cuando es descanso y cuando es enfoque. Entonces, quizás se te puede ocurrir que yo ahora en este rollup, vamos a editar el rollup, debería decirle que ya no traiga la propiedad tiempo, sino que por ejemplo traiga la propiedad enfoque, ok, y que eso lo muestre como un número que lo sume, pero si te das cuenta no ocurre nada. ¿Por qué? Porque Notion entiende que estamos trayendo una propiedad de fórmula que no tiene un formato de número, ¿ok? Yo podría entrar aquí a la fórmula, editar esta propiedad, pero no tengo dónde decirle que esto es un número. Para eso tenemos que crear otra propiedad con otra fórmula que le diga a Notion que lo que está ahí es un número. Entonces, básicamente creamos una nueva propiedad, una fórmula, que se va a llamar enfoque, ok, tiempo. Vamos a dejarlo para que se entienda mejor. La propiedad es el toNumber, ok. Si yo pongo el toNumber y en esta propiedad y en esta fórmula le digo que la propiedad de enfoque con el tomatito lo pase a número, cierro eso, le damos ok. Si te das cuenta muestra lo mismo, pero esto ya es un número. Entonces enfoque tiempo. Si yo voy nuevamente arriba y le digo, no, esto ahora en realidad no quiero que muestre el enfoque, sino que muestre el enfoque tiempo. Y ahí sí ya puede aparecer la opción de sumar. ¿Te das cuenta? Entonces le damos a sumar y aquí sí está sumando específicamente el enfoque de este proyecto de lectura. Entonces simplemente tenemos que hacer lo mismo ahora con el descanso. Vamos a duplicar esta propiedad, ya para ahorrar tiempo siempre.
en este caso es descansos, tiempo. Vamos a eliminar eso y la fórmula obviamente la vamos a editar y ya no va a ser obviamente enfoque, sino que vamos a eliminar para que entiendas nuevamente. Agregamos el toNumber y esta es la propiedad de descanso, que la pasamos a número y le damos OK. Entonces de esa forma ahora yo podría duplicar este rollup, simplemente duplicamos entonces, pero ya no se va a llamar enfoque, sino que se va a llamar descansos y editamos la propiedad. ¿Por qué? Porque el rollup ya no quiero que traiga el de enfoque, sino que quiero que sea el de descansos tiempo y que sea de tipo sumatorio. Perfecto. Entonces si te das cuenta, ahí ya tenemos el tiempo sumado de enfoque, el tiempo de descanso, ¿ok? Bueno, si te das cuenta ahí hay uno que tiene 0 porque ese no lo habíamos, no le hemos puesto, ¿cierto? Descanso. Bien. Y ahora solo nos queda crear el texto, es decir que vamos a crear ahora en la base de datos de proyectos una nueva propiedad que es una fórmula claramente. Le vamos a cambiar el monito para entender que esto va a ser un texto. Se va a llamar, sí, creo que le puse texto enfoque para que se entienda y editamos la fórmula. La fórmula es la siguiente. Vamos a crear entonces la fórmula que te dije o la función más bien de concatenación. Si te das cuenta ahí dice que une, ¿cierto? Hay una concatenación de unos argumentos y devuelve el resultado. Por ejemplo, dice dog más go, le pone dog go, ¿cierto? O dogo, porque esa es la función. Entonces vamos a usar el concatenación y le vamos a decir primero que muestre este texto, ¿ok? Tiene que ir entre comillas. Yo le puse una banderita, un espacio y le puse enfoque total, 2 puntos, otro espacio, no te olvides que eso también lo respeta, y las comillas, ¿ok? Luego en la coma vamos a unirlo, ¿cierto? A lo que nos interesa, que en este caso debería ser el enfoque, ¿cierto? Pero fíjate, si yo pongo el enfoque y trato de cerrar esta fórmula, me da un error. ¿Por qué crees tú que me da un error? Porque como dice la función concatenación, tenemos que unir dos textos, ¿ok? Y la propiedad, ¿cierto?, de enfoque es una propiedad, en este caso, es un rollup también y es una sumatoria, ¿cierto?, de números, no es un texto. Pero nosotros podemos resolver eso gracias a la función que se llama format. Con la función de format yo puedo pasar cualquier, en este caso un número o lo que quieras, a un texto, ya a una cadena de texto. Así que vamos a pasar en este caso el enfoque al format y aquí ya deberíamos obtener el resultado. Ya, no te olvides que ahí son 3 paréntesis porque con eso terminamos. Le damos done y fíjate lo que ocurre. Ahora ya aparece entonces la propiedad de enfoque total 125, pero falta el minutos, ¿cierto? Porque no entenderíamos de qué se trata. Entonces vamos a editar esto nuevamente. Simplemente le agregamos un más para agregar otro texto que se llame minutos. Le podríamos dar un espacio para que se vea mucho mejor y le damos a done. Y ahí está. Si te das cuenta, esta propiedad está funcionando perfectamente porque está mostrando ese texto muy hermoso, ¿cierto? Enfoque total, tantos minutos. Y para lo de descansos tendríamos que hacer lo mismo. Entonces vamos a duplicar esta propiedad, le vamos a cambiar el nombre, obviamente, que se va a llamar texto descansos. Y editamos la propiedad claramente porque en este caso no queremos que sea la propiedad de enfoque, sino la de descansos. Y le vamos a poner descanso total o descansos totales. Vamos a hacer descanso total, tantos minutos, ok. Entonces si te das cuenta está funcionando porque aquí el rollup, ¿cierto? 125 minutos de enfoque, 125, y 45 minutos de descanso. Aquí está. Perfecto. Entonces simplemente ahora nos quedaría volver a la página inicial de nuestro Pomodoro y decirle que aquí queremos mostrar, ¿cierto?, esos textos que son en realidad propiedades, ¿ok? Entonces simplemente yo hago clic en propiedades, acá en 3 puntos, propiedades, y quiero que muestre el texto de enfoque primero y luego el de descanso. Igualmente yo aquí puedo cambiar el orden, ¿ok? Pero lo vamos a dejar de esa forma y ya tienes entonces armado esto que se ve muy bonito, todo lo finalizado, cuánto tiempo me tomó. Y luego acá también sería bueno mostrar en tiempo real qué es lo que está pasando. Simplemente tendríamos que mostrar estos rollup que habíamos hecho, ¿cierto?, de enfoque y el rollup de descanso. También podríamos mostrar el mismo texto, pero creo que
ahí tú decides cómo se ve mucho mejor. Porque como esto se abría, ¿cierto? En SidePick, ahí está. Cuando yo tenía abierto esto, podía hacer correr el tracker. Y si yo agrego un nuevo enfoque, va a aumentar, ¿cierto? A 150, te das cuenta. Enfoque corto. Ahí está funcionando en tiempo real esto. Ya, uno largo. Y funciona muy bien. Uno termina este enfoque, damos clic a lectura o leer y ya nos da el resultado final. Así que espero que te haya gustado esta masterclass. Vamos con la finalización del video, pero creo que ha quedado todo cubierto y si es que me faltó algo, déjamelo en los comentarios y podemos profundizarlo. Bueno, espero que te haya gustado este video, en especial esta masterclass, y que por supuesto hayas entendido, como es mi intención, cómo se utilizan, ¿cierto?, estos bloques, estos botones, y finalmente cómo tú puedes lograr, ¿cierto?, por tu cuenta personalizar tu Notion. Esa es la gracia, ¿cierto?, de este software que tanto nos encanta. Así que, bueno, como siempre te digo y te recuerdo, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, déjame tus comentarios, tu manito arriba, porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo. Además, visítame en mis redes sociales, mi página web, porque algunas veces ahí estoy subiendo una información adicional. Así que nos vemos en un siguiente video.